La idea es hablar sobre tres grandes bloques, digamos, el modelo de país, en el que podemos profundizar un poco, algo de las zonas francas y algo de la coyuntura. La primera pregunta que le haría, pero no se la hago porque la respuesta es obvia, si iba a ir mañana al Parque Viera a ver a Defensor con guante. Sé que lo he visto en campaña, igual en Francini. Sí. Lo he visto en campaña en Francini. No sé cómo lo trae la campaña. Debe ser agotador, porque uno los ve por todos lados, por acá, por allá, en Artigas, el otro día en Salto, el otro día. Es un poco, pero bueno, ahí lo increíble es la energía que te transmite la gente, ¿no? Uno puede llegar de repente con los canutos a una ciudad y empieza la caravana, los abrazos, los besos, y es como que la energía de la gente te la traspasa, ¿no? Y entonces uno mágicamente empieza a tener se sube al estrado y la verdad que es algo indescriptible, ¿no? Porque teóricamente uno ya no da más, pero bueno, siempre... También un poco agotador. Recuerdo algunos candidatos, me parece que el propio Tabaré Vázquez en algún momento se quejaba hasta del dolor en los hombros o de los abrazos, de dar la mano a todo el mundo. Eso no me ha pasado. Alguna vez puede ser que algún compañero demasiado vehemente te rompa alguna costilla, pero en general no me ha pasado, no me ha pasado. Sí, digo, llega un momento cuando uno te está sacando una foto o firmando una bandera y tenés 5 o 6 personas que te tiran de diferentes lados y uno termina un poco despistado a veces para dónde estoy, para dónde tengo que agarrar, pero son cosas lindas. Yo siempre disfruté el contacto con las personas, el contacto humano. Es parte de mi profesión, ¿no? Yo siempre fui un ingeniero de fábrica. Bueno, perdón, trabajé en Zona Franca. La empresa de robótica, los 2 primeros años que yo trabajé con ella, estaba acá. En su momento había tenido que instalarse acá porque al sacarse la ley de promoción industrial, entrar acá le implicaba un montón de maquinaria que se traía de exterior, pagar un montón de plata de IVA, de introducción. Entonces se instaló acá y luego cuando cayeron el cauce IPEC con el acuerdo de Mercosur, ahí sí logramos un acuerdo para salir, no solo nosotros, alguna otra empresa industriales que trabajaban para el Mercosur y estando en Zona Franca perdíamos los certificados de origen. Hubo un pasaje racional, además éramos empresa de altísimo valor agregado, por lo menos nosotros éramos de altísimo valor agregado, tecnología. Ahí sí pasamos al territorio nacional, por decir así, salimos de Zona Franca, pero supe ser cliente del amigo Orlando Carriquiri, etc. Ahora después podemos hablar un poquito más del tema de zonas francas en particular. Cuando está pensando en el futuro del Uruguay, yo estuve repasando el programa, ¿no? Las bases programáticas y leyendo algún documento que me llegó ayer, preparado por la OPP sobre los próximos 50 años. Cuando piensa, Está muy bueno. Cuando piensa en el Uruguay de los próximos 15, 20 años, ¿en qué país está pensando? ¿Cuál es el modelo de país? ¿Un modelo industrial, forestal, de materias primas como UPM, de tecnología de conocimiento? ¿Hay alguna de esas áreas que a usted le parezca que deba predominar? ¿Y tiene algún modelo internacional que seguir? Yo creo que más que modelo, el principal modelo es saber que vivimos la era del cambio y de la innovación científico-tecnológica y de la apuesta al emprendedurismo. Ese es el modelo. Después cada país tiene sus características. Porque uno mira y de los países que han logrado dar un salto de calidad en los últimos 50 años, hay experiencias muy variadas, desde una Corea que tenía una dictadura, aparte de eso, pero no quiero repetir ese modelo, pero que dijo, bueno, me focalizo y pese a que solo tengo el 13% de mi territorio cultivable, produzco arroz para exportar a Japón y que la gente de mi pueblo se aguante en un régimen autoritario, ¿no? Y focalizó los recursos que tenía a desarrollar la metalmecánica, la naval, la automovilística, la petrolera, la petroquímica en general, el software y alguno más. Y focalizó en eso hasta países que han buscado, tipo Israel ahora, el desarrollo de startups, no generar espacios con ladrillos, ¿no? Por favor, eso no entender nada de para dónde va el mundo, sino lugares donde generar espacios amigables, con recursos, con capital semilla, con capitales de riesgo, con mucho soporte científico-tecnológico, con mucho ayudar al coworking y a la generación de sinergias que permitan potenciar y desarrollar mucho más rápidamente la solución a problemas, generando startups, a tal punto que hoy, bueno, un porcentaje altísimo del Producto Bruto Interno de ese país son las ideas,
las innovaciones y las oportunidades de mercado que generan las startups. Entonces, yo te diría, modelos hay muchos. Lo que queda claro es que uno tiene que leer hacia dónde va el mundo, ¿no? El mundo va hacia la innovación, el conocimiento, el cambio permanente. Siempre cuento, compré mi primera computadora en el año 89-90, no recuerdo bien. Cuando voy al curso de formación, porque te la vendían, me salía como 2.000 y pico, casi $3.000, me acuerdo, una computadora que ahora cuando veas lo que era no puedes creerlo. Voy a hacer el curso con el cual te vendían la máquina, eran como 30 personas, y te explican, había que programar en BASIC, Make, era todo, había que programar. Yo venía del Fortran 4 de facultad, de primera facultad, así que entendía bastante, así que no tenía problema para eso. Tenía el Lotus, el Excel se llamaba el Lotus en aquella época. Pero bueno, empiezan a ver, preguntan, bueno, ¿tú de qué empresa eres? ¿Tú de qué empresa eres? Cuando llegan a mí, no, yo la compré para casa. Me miran así y me dicen, ¿usted está loco? ¿Pero por qué? No, pero esto es para una empresa demasiado grande. Hace 30 años de esto, ¿no? O 29 años, porque creo que fue el 90. ¿Sabes qué capacidad tenía esa computadora? 512. Pero me preguntarás, ¿gigabytes, megabytes? No, K. Kilobytes. Sí, sí. Era 0,5 mega. Sí, sí. Hace 30 años me decían que estaba loco porque había comprado para mi casa y era el único, todo el resto era gente de empresas. Hoy, cualquiera de los celulares que tenemos en nuestros bolsillos tienen miles de veces esas capacidades, ¿no? Y ese es el mundo. Y estamos hablando de 30, imagínate ahora. Se habla que se duplica el conocimiento de la humanidad cada 2 años. Obviamente, o entendemos que la adaptabilidad, la flexibilidad de nuestras cabezas, la adaptabilidad al cambio, el ver de qué forma innovamos, promovemos gente inteligente con conocimientos como para regenerarse, eso es lo más importante. Y a eso apunta parte de nuestro plan productivo, ¿no? Recapacitación y capacitación de gente que se va a quedar, si el oficio que sabe hacer va a dejar de ser útil para lo que estaba haciendo, brindar oportunidades también, no solo recapacitando a gente que lo que sabe deja de ser útil y hay que recapacitarlo para que siga cumpliendo la misma tarea de forma diferente u otra, también dar oportunidades de capacitación a gente que quiere mejorar su ingreso y sus conocimientos, buscar generación, focalizar, la focalización es parte de nuestro programa, o sea, tú lo sacas de ese material del OPP que tú dices, una serie, unos 16 sectores en los cuales Uruguay no va a poder pensar que puede apoyar, largarse a explorar cuánta oportunidad de negocio hay, es impensable, tiene que buscar al menos focalizar. Si después uno descubre una forma de lograr desarrollar algo novedoso que sale por fuera de este estudio que determinó en cuáles tenemos oportunidades, ventajas comparativas como país, masa crítica de gente con conocimiento, nicho de mercado donde sentarnos, etcétera, vamos arriba. Pero bueno, vamos a focalizar y tratar de apostar a esas que del estudio sale que tenemos más oportunidades. Estaciones de futuro, que lo vuelvo a decir, por favor, no insultemos la inteligencia humana, no tiene nada que ver con ladrillos. Son lugares de promoción, de emprendedores, de gente que haga cosas diferentes, donde se generen, donde hace infraestructura en todo sentido, desde la fibra óptica hasta el espacio amigable, hasta las diferentes ofertas gastronómicas, que parece mentira, pero se le da mucha importancia en estos lugares, acá mismo también ustedes le dan, como para que el individuo cree, genere, interactúe y genere nuevas ideas. O sea, no habría un foco particular sobre un área. El agro, por ejemplo, ¿qué importancia le da? Y por supuesto, parte de los estudios que determinan que en Uruguay, por supuesto que lo vamos a cambiar, decir, todo lo que había está mal, lo borramos, dejamos de producir carne, trigo, arroz, soja, nada. Celulosa, no, pará, eso sabemos que no. Sí tenemos que tener una economía muy diversificada y que busque desarrollar ciertos vectores que son los que diferencian a un país hoy. Conocimiento, desarrollo científico-tecnológico, capacidad de innovación, clima inversor, tener un doing business mejor del que tenemos, facilitación de la formación de negocios, hacia eso apuntar. Ahora, una beta es la agroecología, o sea, Uruguay tiene un perfil y tenemos muchas pequeñas y medianas empresas agro y pecuarias, o sea, tanto el agro como la pecuaria. Tenemos 22.000 empresas familiares que uno puede redirigir con más conocimiento, con más trazabilidad, con más tecnología, ayudar a producir productos agroecológicos de alta trazabilidad medioambiental, donde hay un mercado de gente en Europa, Estados Unidos sobre todo, y algún lugar de Asia, que está dispuesto a pagar más por productos que tengan trazabilidad medioambiental. Y eso es una beta, o sea,
pero ¿y vamos a dejar de producir celulosa? Ahora bien, tenemos una oportunidad. Por eso una estación del futuro la queremos colocar en Tacuarembó, Rivera, lugares, núcleos duros de producción de celulosa, o sea, de forestal, y donde, ¿por qué no solo celulosa? ¿Por qué no también los polímeros, o sea, a partir del acetato celulósico producir plásticos de rápida biodegradabilidad, de mucho menos impacto ambiental? ¿Por qué no desarrollar una industria de la construcción, en base, la madera en base a la construcción, y generar empresas que se dediquen, y startups que se dediquen a innovar y a promover esos emprendimientos? Generando un montón de cosas, y ya lo estamos metiendo en todos los temas que hemos hablado. No, pero detrás de todo eso está, por ejemplo, el tema de la economía del conocimiento, el desarrollo del conocimiento, que tiene algunos problemas en el Uruguay. Uno de los problemas es la falta de de mano de obra calificada en algunas industrias que tienen desocupación cero, o sea, al revés, falta gente. Sí, ¿tienen alguna política concreta pensada para eso, para eventualmente incentivar la inmigración de mano de obra calificada? Sí, hay que pensar en lo propio, por supuesto, generar capacidades y una fuerte apuesta a eso. Inclusive buena parte del PENTI, del nuevo PENTI, el PENTI 2. PENTI es el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se hizo el 1 en el 2008-2009, no me acuerdo por ahí, y nosotros estamos proponiendo el 2, y justamente muy orientado hacia la vinculación de la academia con lo productivo, ¿no? O sea, sí, ciencias básicas es fundamental, el desarrollo de ciencias básicas, pero también es fundamental, que ha sido la pata más renga que hemos tenido Uruguay históricamente, de la tecnología, lo que yo hacía, de lo que yo hacía acá, en un galpón por allá, contra lo que hoy es Jacksonville, ¿no? Veía la iglesia de mi oficina. Que es la aplicación tecnológica y generar que el conocimiento, que la innovación sirva de base para la generación, la estructuración de tecnología aplicada que genere emprendimientos productivos, sobre todo en aquellos dirigidos a esos puntos focales, a esos sectores productivos focales que queremos priorizar. También la inmigración, no hay ningún lugar a duda. Yo soy favorable a la inmigración en general, o sea, Claro. filosóficamente, es más. Pero en este caso específico, la Ni que necesidad, hablar, ¿buscarían algún mecanismo para incentivar? Ni que Acá hablar. trabaja Bueno, mucho ya hay, extranjero. acá está Uruguay 21, que ha trabajado mucho con el Ministerio del Exterior en el programa de Smart, de buscar gente inteligente y tener promoción, y aparte con un fast track de las visas, ¿no? Específica para el tema. Y hay que buscar trabajar mucho más en el sentido. Es más, nosotros, ahora se hizo algo que es muy interesante, que sabe poco, y que yo siempre digo, yo sufrí del lado de la carencia absoluta, que era cuando, por la empresa, yo era socio industrial en realidad, llegué a ser presidente del directorio de Vinelur, pero en realidad no ponía el dinero lo ponían otra gente, y en particular quiero recordar a Edition Selme Mestoy, que un amigo entrañable, que al año de que yo me fui de la empresa y estaba en el presidente de ANCAP, falleció del corazón con 49 años. Una persona, tú lo conociste, o sea, valiosísima, brillante. Pero fundamentalmente buscar apuntar a sectores en los cuales uno busca tener, o sea, tener gente en el exterior que tenga la capacidad de generar ya no solo lo formal, sino algo que ya ha venido pasando. Y a mí me lo pasaba. Yo iba a Chile, por ejemplo, estaba a 3 cuadras, no más, 4 cuadras del Hotel Napoleón, el residencial Napoleón, donde me iba a quedar. Iba 3 veces por año, más o menos, a Chile. Porque teníamos Soprole, Loncoleche, clientes, eran clientes importantes, teníamos acuerdos inclusive de mantenimiento y de mejora tecnológica permanente, vamos arriba. En Santiago me quedaba 4 o 5 cuadras la embajada. Nunca logré que me recibiera ningún embajador. Y lo mismo pasaba en cualquier lado. En un momento la cosa se complicó, la leche en polvo cayó muchísimo, el sector principal que nos compraba nuestras máquinas era la industria láctea, como un 90%, tanto paletizadores como llenadoras de alta cadencia o lavadoras de cajones o de moldes, todo ese sector de automatización, y no vendíamos una máquina a nadie. $900 la tonelada de leche en polvo, no vendías una máquina a nadie. Yo salía no solo a recorrer los clientes, buscar convencerlos, meterme en sus proyectos de inversión, ver dónde podía vender algo, salía a pelearla, pero también mandé una carta a un montón de embajadores, 30 y pico. Siempre recuerdo, solo 2 embajadores me respondieron. Duncan Croci, hoy jubilado, un hombre ballista de ley, que estaba embajador en Ecuador, y Aldavalde,
un embajador hoy fallecido, murió al poco tiempo de cáncer, que estaba en Sudáfrica. Y ahí hay una beta impresionante para desarrollar. Y hoy se ha empezado, no solo tenemos embajadores que tienen un papel brillante, me dolió que el otro día por un problema en el cual, más de justicia que de gobiernos, lo atacaron desde Paraguay algunos, que es el caso de Federico, el embajador en Paraguay, pero embajadores proactivos que trabajan, y puedo nombrar 40, 50 empresarios que hoy están en Paraguay que quieren hacer un monumento a Federico, por un ejemplo, pero como ese hay muchos. Gente mucho más proactiva. Pero además no alcanza. Hoy se abrió la primera embajada en el Silicon Valley, ¿verdad? En California. Tenemos la primera vez que tenemos un diplomático acompañado de técnicos empezando a buscar nicho oportunidad, oportunidades, pasar información para hacia dónde van las grandes tendencias, buscar generar hasta atraer gente. O sea, eso hay que tener. Y yo te diría que hay que tener 5 o 6 de esos y empezar a tener una oferta de especialistas, de gente que acompañe lo parte más protocolar o más diplomático, que tienen una parte importante, acompañar, tener gente muy especializada, pero que sepa y entienda el ida y vuelta. Hasta busque captar, enamorar a gente para que venga. Mucho más hoy donde... ¿Algún tipo de facilidad económica, tributaria? Hay que buscar todo lo que implique que esta gente venga y que gente muy capacitada venga. Obviamente, no vamos a traer gente para hacer testing, ¿no? Tenemos que buscar traer gente donde ahí podemos, en el plan de transición justa que estamos proponiendo, capacitar y recapacitar 80.000 uruguayas y uruguayas por año, 400.000, en el periodo hay cursos medios rápidos que permiten que gente, hasta alguno, no es porque ni siquiera haya perdido su trabajo, porque busca una mejora de oportunidad laboral, pero hay sectores que sí, sin duda. El concepto más acrítica, que es más de ingeniería química, no de ingeniería industrial como la mía, que implica tener en un reactor las condiciones de presión, temperatura, materia, un poco que permita una reacción en cadena que se autoalimente y no que se apague, la reacción se apague. El concepto más acrítica, que es ese, para el conocimiento es determinante. En Uruguay, lograr apostar a una masa crítica es determinante. Y en algunos casos la logramos y no alcanza, como es el caso de la extranjera de información, ¿no? Que hoy les esté faltando, que haya oportunidades de negocios y le estén faltando 2.000 personas de toda la cadena de especialidades que tiene la industria de tecnología de la información, es impresionante. Calculan que dentro de 10 años, creo que era, no me acuerdo, creo que eran 10, ¿no? 5, dentro de 5, gracias, van a necesitar 12.000, le van a estar faltando 12.000 personas. Ahí tenemos que trabajar en formación, tenemos... Tenemos el riesgo de que vengan inversores, cosa que ya ha pasado, y no decidan no quedarse porque no hay Pero mano por de eso obra. mismo, por eso. Igual seguimos teniendo, ahí te puedo contar una anécdota muy interesante. Seguimos teniendo una base media y de capacidad de adquisición de conocimientos notable, ¿no? La anécdota rápida es, yo era ministro y recibimos a unos 20 productores de New Zealand Dairy Board, ¿no? Que venían a desarrollar cuencas lecheras en lugares donde no había cuencas lecheras, sobre todo en base a tecnología, irrigación, riego, cierto manejo de suelos, de todo un poco. Y los hombres, primero interesantísimo, a los 20 le das la mano, eran manos ásperas, ¿no? Eran todos trabajadores, venían del tambo, como quien dice. Era muy interesante. Y tuve una charla, me acuerdo que estaba el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Agricultura y Pesca, yo qué sé, un montón. Y lo que más me interesó fue decir que agradecían al país porque habían ahorrado como $1.800.000. ¿Y a qué se debe eso? Habíamos presupuestado, pensando que Uruguay era más un país típico de América Latina, hasta inclusive como Brasil, que iban a gastar $2 millones en la capacitación de gente para esas tareas que iban a desarrollar. Y le sobraron $200.000. Dice, usted tiene un nivel medio de formación y educación que es increíble. Bueno, que habla bien de eso, ahora bien, ¿alcanza? No. Bueno, en aquel emprendimiento, ¿sabes cuál fue mi principal éxito? El haber logrado fabricar, pasar a tener certificado Mercosur, que el 70% del valor de la máquina fuera uruguayo. Obviamente, los cilindros neumáticos los importábamos, los PLC los importábamos, buena parte electrónica se importaba, pero todo el resto uruguayo, 1.200, 1.300 planos hechos por uruguayos. Tuve que dedicarme un año y pico a ayudar a desarrollar, pero ayudar iba a los talleres metalmecánicos, de plástico, de centro de control numérico, que había pocos,
hoy son más comunes por suerte, ayudar a que entendieran los estándares de calidad de lo que yo necesitaba. O sea, no había quien lo hiciera en Uruguay. O sea, ahora bien, estaba la base. Y eso hay que apostar a formar, a capacitar y tener una política muy dirigida a la formación, dirigida hacia los objetivos, hacia qué es lo que estamos necesitando. Es una concepción diferente de la educación, es romper moldes, es focalizar, eso que hice yo, dedicando horas metido en talleres, no, muchacho, para hacer esto tenés que comprar un plato de 4 mordazas, el de 3 mordazas que tienes en el torno no sirve, tienes que comprar un centro con control numérico de estas características. O sea, y yo, acá necesito tolerancia a la centésima. Nunca hiciste, bueno, tenés que aprender a hacer una tolerancia a la centésima, ¿entiendes? Esas cosas que son mucho más, pero hay que focalizar, porque se logró. Pasamos a armar 2 máquinas, que es lo que se hacía acá, 2 máquinas con todo unido a Francia por año, pasamos a llegar un año a fabricar 14 máquinas diferentes, pero de alta tecnología y con valores de 300, 400, 500 mil dólares cada una. En estos minutos ha nombrado varias veces su experiencia acá en Zona Franca, ¿no? Y yo le preguntaría, nosotros más o menos delineamos las mismas preguntas para todos los candidatos, con alguna obvia que tiene que ver con lo personal, pero esto lo han contestado todos. ¿Qué importancia entonces, dado su experiencia y el proyecto de país que tiene, le otorga a las zonas francas? Y cuando piensa en zonas francas, ¿qué piensa? Si piensa en industriales, piensa en conocimiento, solo tipo UPM que solo produzca materia prima, ¿qué? No. Primero, como yo te dije, o sea, no hay que atarse a moldes, lo que sí hay que atarse hacia caminos hacia dónde ir. Y además la diversificación productiva yo creo que ha sido de las grandes cosas que se han hecho estos años. Yo creo que sin duda las zonas francas han cumplido tanto en lo industrial, duro y más materia prima, un papel, también están los jarabes y esas cosas que se han hecho, han cumplido un papel que cuando uno mira que va a impactar solamente esta tercera planta durante unos cuantos años, generar cerca de 10.000 puestos de trabajo y después cuando esté en operativo aportar un crecimiento del 2% al PBI, uno dice, pará, de a grano come la gallina y engorda. Este es un grano gordito, grandote, está bueno, ha engordado bastante. Pero no alcanza. También, sin duda, ha ocupado un papel muy importante en lo que es el desarrollo de servicios globales, ni que hablar. Yo creo que ha demostrado ser un motor y hay que seguir explotando, que aparte nos implican diferenciación, especificidad, nos aportan conocimientos y aportan a esa diversificación con calidad que buscamos. Acá, bueno, yo conozco bien, hemos recorrido, aparte por la amistad, es heredada, porque el padre de él era muy amigo de mi suegro, eran sus mejores amigos con Orlando, pero heredamos una amistad y un respeto mutuo. Conozco bastante lo que se hace acá, ha habido algunas experiencias muy interesantes, algunas que dejaron de estar, pero no importa. Siempre me acuerdo de NanoChem, era, ¿no? NanoChem, ¿no? NanoChem, que era bien de punta, nanotecnología, pero también cumple el papel en cuanto a los servicios globales, que van de servicios globales más tradicionales a algunos que son muy de punta, muy específicos, que implican formación de capacidades, conocimiento, y también desde el punto de vista logístico, ¿no? ¿Quién duda el papel que ha cumplido las zonas francas cuanto a redistribuidores logísticos, habiendo sido la logística uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años y más ha aumentado su incidencia? Yo creo que el turismo y la logística son 2 servicios que han crecido y está bueno. El país, ¿quién dijo que tenemos que apostar a una sola canasta? Hay que diversificar y lo importante es que se tenga conocimiento, especificidad, innovación, ser plataformas de generaciones de emprendedurismo que nos diferencien. Así que el papel de las zonas francas, que aparte ha sido refrendado y reafirmado en sucesivas legislaciones que el gobierno uruguayo ha mejorado, como pasó con la ley de inversiones, que también que era un florero y lo convirtió en una formidable herramienta, y que son aparte herramientas que, como es el mundo, tienen que ser adaptables. Hoy por hoy se han mejorado y cumplen un papel que hay que transformarlas y mejorarlas, lo vamos a hacer. Pero sin duda las zonas francas en los 3 sectores ha cumplido un papel determinante. Y además la propia ley permite que en base a proyectos fundamentados y con bases sólidas se puedan extender. Es proyecto, no hay que prometer hacer lo que sea. Si hay gente con proyectos, hoy con la ley tiene posibilidad de seguir extendiéndose. ¿Y están pensando o no sé, algún tipo de instrumento para atraer más atracciones, más incentivos, digamos, hacia las zonas francas? No sé si están en eso, algunos asesores. Digo, en eso lo vuelvo a decir. Ahí la creatividad y el entender lo que pasa en el mundo. Yo por eso insistí tanto en el tema del papel del servicio exterior y de los embajadores tecnológicos o distintos tipos. Las embajadas del Uruguay
van a tener que tener el embajador tradicional, que va a tener que ser más tipo Federico Peraza, o más tipo, perdón, no para Federico, pero podría nombrar un montón, porque hay unos cuantos, por suerte. Antes no pasaba. Antes yo, salvo 2 que me contestaron, no tenía quien me contestara. Hoy hay un montón que tiene una cabeza diferente, pero vamos a tener que acostumbrarnos a tener gente especializada en tecnología de la información, gente que esté vinculada al mundo de las startups, gente que esté vinculada al mundo de lo financiero. Necesitamos gente que interactúe en eso, de entender lo que pasa en el mundo. Buena parte de lo que buscamos en el Ministerio de Industria y Energía, y fue muy exitoso en la parte energética, fue primero entender qué pasaba en el mundo, tener mucha información y tener gente especializada. Buscamos enriquecer al Estado, como yo digo, ni gordo ni flaco, ni grande ni chico, inteligente y con capacidad de orientarse al servicio de un proyecto país de desarrollo con justicia. Chácate. Entonces, tuvimos gente que entendía lo que pasaba en el mundo, que nos pasaba data, para dónde iba, qué estaba pasando, qué oportunidad había acá. Buscamos aparte generar un clima de inversiones que permitiera, y un modelo público-privado que permitiera desarrollarlo, y bueno, terminamos con el Plan Estratégico de Energía, que hoy es un ejemplo en el mundo. Lo mismo con la ley de inversiones. Algunos instrumentos existían, ahora eran floreros. No alcanza con decir, eso ya estaba. Si, ya está. Si es un florero, ¿para qué lo quiero? Lo que pasa es que a veces hay que entender lo que se habla. Hay gente que habla y no entiende lo que habla. Lo que se Bueno, buscó... encontraron un terreno fértil en algunas cosas. No, La ley, por ejemplo, de promoción forestal, una cantidad de cosas no venían hay de duda. atrás y que el Frente no las votó. No hay duda. Y no votamos la ley de puertos. No, el Frente Forestal creo que fuimos aprobado. La ley de puertos. Siempre digo, porque lo digo con honor y te cuento una anécdota lindísima. O sea, yo, los 4 años que fui vicepresidente de la Dirección de Ingenieros, creo que estuve como 8, en el directorio, en el comando de ahí, no me sale la palabra. Los 4 años que fui vicepresidente, el presidente era Eduardo Álvarez Mas, que tuvo, no mucho, muchísimo que ver con esa ley. No solo era un caballero, no solo nos hicimos recontra amigos, terminaba apoyándose más en los que no éramos de su partido que en los otros, porque teníamos cabeza más moderna, más innovadora, Walter Dura, Santiago Sotullo, yo, estaba el Petizo del Cerro también, que era, si bien era la barra de aquel, era como nosotros, metedor, vamos arriba, hacer cosas diferentes, salir de hacer una reunión semanal para charlar cosas que no aportaban nada, ver de qué forma aportamos la ingeniería. Con Álvarez Massa bárbaro, y con él me convencí que la ley del puerto había sido una formidable herramienta y que, así como muchos se han equivocado acá en no votar cosas que han sido, bueno, no se ha votado casi nada prácticamente, en la gobierno de izquierda, muy importantes, no se ha votado, también fue un error. Y eso hay que terminar con eso. Las cosas que sirven hay que apoyarlas. Y la anécdota es que yo vivo recibiendo gurises que hacen trabajos, ¿no? Para el liceo o para su carrera, ¿no? La vez pasada bien uno, me preguntaron un montón de preguntas. Y después termina un muchacho y me dice, ¿te puedo decir algo ahora que terminamos? Mi familia te escucha y mi madre llorisquea. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Yo soy nieto de Eduardo Álvarez Massa. Siempre mencionas a mi abuelo como una excelente persona y el padre de una ley que le sirvió al país y nos llena de orgullo. Y está bien, porque si es así, si es un hombre que contribuyó, ¿qué me importa el partido que votara? ¿Qué importa? Él promovió una ley importantísima y yo lo he dicho 1000 veces, creo que nos equivocamos en no votarla. Yo estaba en la actividad privada, no me importa el personal, pero Sí, con claro. fuerza política, y por eso, lástima que se repite. Ahora que estamos nosotros en el poder, los otros hacen igual y peor. ¿Para qué, no? ¿Qué necesidad, como diría alguien, no? Hay un tema que siempre se ha discutido que es la influencia externa, por ejemplo, en algunas cosas que se han desarrollado en el sistema financiero, el papel de la OCDE, también en la definición de los incentivos de las inversiones en las propias zonas francas. Hay algunos dicen que Uruguay ha sido más papista que el Papa en algunas cosas. ¿Qué piensan en eso? ¿Hasta dónde se puede aceptar que la OCDE establezca los incentivos? No sé, hemos pasado revoluciones, no sé. Primero, ¿qué hay que decir pasar esas revoluciones? Y segundo, recordar que Uruguay somos la 2000ª parte de la economía del mundo, ¿verdad? Petizo, compadrito, uno tiene que buscar defender con dignidad las cosas, pero tampoco, no podemos hacernos mucho el petizo, compadrito. Sí, hiciera ilusiones. Pero más bien es mi amigo. Somos hincha defensor y él era una generación posterior a mí en los maristas, así que nos conocemos desde que éramos los 2 chiquitos. Una no, dos. Dos mayores. Pero parecés mi padre, muchacho. ¿Qué te pasó? 2 mayores.
O sea que nos conocemos de hace mucho tiempo. Pero no es un problema de tamaño No, no, físico, ya sino sé. de mercado. No, tío, Uruguay es más grande que Inglaterra, por ejemplo. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De todas formas, tú reconoces que en algunas cosas estábamos el límite de lo correcto, no haciendo juicios de valor sobre lo que le conviene al país, de lo correcto. Era acá y nosotros estábamos acá, ¿no? Yo siempre digo, cuando me enteré cómo funcionaban las AFI me dio vergüenza, me dio vergüenza. Y algunas cosas que nos criticaron en la OCDE, hay que reconocerlo, eran verdad, eran verdad. Yo creo que sin duda uno tiene que defender, pero también tiene que saber que hay reglas de juego que en general parecen reglas de transparencia, ¿no? Y que tenemos que jugar las reglas de juego del mundo, porque podemos ser. Mira, yo todavía estuve en Paraguay y el problema que tiene Paraguay que nos dicen, bueno, me llegó a decir hace ya poco tiempo atrás el propio actual presidente, o sea, Paraguay, mientras no sea un país con justicia independiente, mientras haya reglas de juego para todo, donde no haya cumplimiento de contratos y donde no haya organismos regulatorios, vamos a ser un país que vamos a atraer inversiones de segunda, ¿no? Y Paraguay necesita, decía el hombre, dar el salto en calidad. Estamos bien, bueno, ahora justo, el último semestre tuvo 3% de caída del PBI. Bueno, toda la región, salvo Uruguay. Está espantoso todo, pero salvo Uruguay. Pero yo creo que eso uno tiene que. Hay reglas que son reglas, o sea, creo que los acuerdos de doble imposición, acuerdos arancelarios, eso, digo, digamos, hay que cumplirlos y hay ciertas reglas que uno tiene que cumplir. Yo no quiero volver a cuando nos acusaban y con una base de razón cierta de que éramos un paraíso fiscal. No quiero. Digo, queremos competir con excelencia, con calidad, o queremos respecto a los incentivos en las zonas francas, que también se ha metido en ese tema. Y hay que ver cada uno. Yo digo, cada cosa tiene su estudio. O sea, ¿para qué se busca? ¿Qué se busca? ¿Cuál es el plan de negocios? ¿Y qué es posible y qué no es posible? Yo creo que cada vez el mundo más de la profesionalidad para focalizar y estudiar realmente qué es lo que aporta y de qué forma entra dentro de reglas de juego que son las del mundo. Hay un tema de coyuntura de campaña que voy a dejar para el final, pero hay una pregunta que ya que tanto hablamos de esto de economía, la quiero hacer, capaz que nos da una primicia a todos. Tabaré Vázquez, en su primer gobierno, lo primero que hizo fue ir a Washington con Danilo Astori. Y lo nombró allá. Ofrecerle el Ministerio de Economía a Enrique Iglesias, dijo que no y anunció que era Danilo Astori. O sea, su estrategia primero fue claro, era el primer gobierno de izquierda, claro. Llevar tranquilidad, nombró al ministro de Economía. Nosotros no sabemos todavía quién va a ser el ministro de Economía de Daniel Martínez. Sabemos si gana, la calle lo sabemos, si ganara, ¿no? Pero ¿qué? ¿Podemos saber el nombre o todavía no? No, todavía no. De todas formas, no es lo mismo. Son otras circunstancias. Tú recuerdas las dudas, los nerviosismos de los mercados. Es verdad. Hoy por hoy, al revés. La gente dice, pucha, qué equipo global económico que tiene el Uruguay y qué plantel que hay en cuanto a certezas, a alguna confiabilidad. Gente muy cercana a Danilo Astori. Incluso yo lo he dicho. Yo lo he dicho, yo creo que sin duda Danilo, la historia le va a tener que reconocer el aporte a la economía uruguaya y a la estabilidad y a un montón de factores. Ahora bien... ¿Le dieron palo de adentro algunos también? Sí, también. Sí. No, usted no hay duda. No, y aparte, yo siempre he dicho, la estabilidad macroeconómica es fundamental. La estabilidad macroeconómica, pero también la social y la política que ha tenido el país, ¿no? Porque Guambia no alcanza. O sea, Marito Abdo decía eso mismo, o sea, no alcanza la estabilidad, los factores macroeconómicos. Un país, la gente viene y el Uruguay tiene unas oportunidades notables, mucho más ahora que bajaron las tasas, ¿no?, de la FED, por su estabilidad política, por su estabilidad social, por su estabilidad, por la credibilidad del sistema y la independencia del sistema de justicia, por una suma de factores y porque se ha construido reglas de juego que sean... y por la estabilidad macroeconómica, o sea, si no se hubiera renegociado y cada vez mejorado la negociación de la deuda, difiriendo los plazos y bajando las tasas de interés, si la deuda neta no fuera tan baja con respecto al PBI, si no existiera un riesgo país que es el más bajo de los países emergentes con las mismas características, si no tuviera un grado inversor, no entra nadie. Hoy
tenemos un montón de oportunidades, que es parte del clima. Muchas de las cosas que publicita el Frente las pudo hacer por la política económica. No tengo duda. Y por eso que hay que cuidarlo, que hay que mantenerlo, totalmente de acuerdo. Ahora, pensar que la foto del 2004-2005 es la misma que la foto hoy del mundo, te vuelvo a decir. Por algo primero nombró ministro de Interior. No, y aparte porque existe un soporte, por suerte hay un soporte de equipo de economía donde uno tiene mucha gente muy valiosa, donde obviamente por ahí van a ir los tiros, por algún lado de ese equipo van a ir los tiros, pero tenemos oportunidades. Y aparte gente joven, gente, diversidad de género también que es importante, o sea, hay un montón de oportunidades. Sí, Lo que queda claro es que no vamos en lo macroeconómico no va a haber saltos al vacío. Lo que sí, cuando hablamos de destinar 120 millones de lo que ahora gana, no ganaba el Banco República, 120 millones de dólares para... Pero perdió solamente, yo lo he escuchado muchas veces, Sí. y en eso estuve repasando números. Las pérdidas de Banco República fueron las dos crisis. No, está bien. Pero La de a partir de la 2012 y la de la salida de la dictadura. Está bien, pero ahora Después gana sumas que no ganaba en su historia, ¿no? Tenía una mejora en la gestión, una seriedad. Pero ahora bien, parte de ese dinero no tiene que ir a políticas activas de microeconomía. ¿Tá? O sea, yo creo que es el momento de entender para dónde va el mundo y focalizar recursos para utilizar, para el desarrollar, manteniendo la estabilidad macroeconómica, tener políticas mucho más activas. Las estaciones del futuro, que lo vuelvo a decir, por favor, no insultemos la inteligencia humana, no son ladrillos, es un concepto mucho más diversificado de generación de interacción público-privada, de conseguir y aplicar capital semilla, capital de riesgo, de generar el coworking, el desarrollo del desarrollo de emprendedores, todo eso, ¿no? Es la segunda vez que dice lo de eso, se refiere obviamente a la calle me y al acordé, debate. Me acordé. Alguna gente se puede confundir y decir que son ladrillos. Pero implica inversión en infraestructura también, pero obviamente. Significa, pero importa también. Mira, yo estuve, cuando fui a Israel, aparte de ir a un encuentro de alcaldes, que aparte ya había ido Ana, antes había ido Erlich, un poco, estuvo muy interesante. En realidad, me interesó mucho más la agenda que yo había preparado. Visitar incubadoras de empresas, de startups, visitar universidades, y reunirme con gente que se encarga, han llegado a un tal nivel de especialización, que Intel, por ejemplo, que tiene 2 plantas, los edificios no son de ellos. Amazon lo mismo y creo que era otra Google. De las 4 grandes, había 3 que estaban en Israel, y los edificios en realidad es un argentino, israelí y argentino, Eduardo Epstein creo que es, ¿no? Algo así, notable, Epstein, sí, Eduardo, pero es Eduardo, no me acuerdo, creo que Eduardo, sí, Epstein, una cabeza impresionante. Me había dicho que tenía media hora para mí, terminamos 2 horas y media cenando, estuvo interesantísimo. Donde él lo que se especializó es en armar infraestructuras que también son mucho más que ladrillos, dedicadas a generar el clima y todo lo que implica espacios con servicios, hace que el edificio más los servicios que generan la creatividad, la innovación, la Ustedes interacción. habían propuesto AFE, que estaba muy buena esa Claro, idea. no, está bueno, a mí me encanta. También proponemos que en Rivera yo sé, pero que en Maldonado se desarrolle la ciencia de la vida, que en Durazno, que está la UTEC de energías renovables, generar una estación de futuro vinculada a esas energías renovables, donde tenemos 50.000 uruguayos que han trabajado en el montaje de paneles solares, calderas de biomasa, generadores eólicos. En cada lugar aprovechar la potencialidad para generar estaciones del futuro donde haya emprendedores que creen valor y creen empresas con ideas emprendimientos con ideas a partir de las ventajas comparativas o de conocimiento que hay en la región. Es eso. Lo de AFE no. No, lo de AFE sí, sí. Bueno, AFE se hizo un llamado a licitación para nos vamos a presentar. ¿Qué quiere decir lo va a presentar? Ahí la Intendencia de Montevideo la Intendencia de Montevideo, que según sigue teniendo el pedazo del corazón, la Intendencia se va a presentar ideas al respecto, sí, claro. Promover eso, claro. La Intendencia se va a presentar sus propias ideas. Se está trabajando en formar y sumar gente para presentar ideas, pero qué interesante. La Intendencia va a presentar sus proyectos en ese llamado de interés. Seguramente en alianza con un montón de gente, pero buscando generar, tiene que estar, es un espacio donde notable como para generar, aparte más que se piense llevar también todas las escuelas de artes, entonces toda la generación de espacios audiovisuales, de conocimiento, de la industria de la cultura, hay una potencialidad descomunal. Uruguay, hoy tenemos una generación de riqueza en base a lo que es la producción audiovisual. Hoy hay uruguayos trabajando en todo el mundo, estudios haciendo cosas acá para el mundo. Salió por ahí un par de veces la palabra mágica o no de Mercosur, tan discutido estos años, que depende de 2 grandes socios, ¿no?
también habló de la situación de Paraguay, vamos a hablar algo más de eso después, pero el domingo que viene, no, el otro, se va a saber si usted va a ganar, si va a ganar. Pero vamos a hacer... No, de repente no sabe de repente hay que esperar hasta 4 semanas después. Por eso, se va a saber el resultado, se va a saber la composición del Parlamento, que es inamovible y muy importante, pero del otro lado se va a elegir presidente. Sí, así Mi es. pregunta es lo siguiente, todo indica que va a ser Alberto Fernández, lo cual Todas las encuestas marcan eso. está lejos, ¿no? Pero yo le hago dos preguntas, porque es una elección muy peculiar. Sí, sí. ¿Es lo mismo para usted que gane Macri que gane Alberto Fernández? Le pregunto porque Tabaré Vázquez tuvo una muy buena relación con Macri, más allá del resultado de Macri. ¿Y es lo mismo que después, que es una gran interrogante que hay en Argentina, si gana Alberto Fernández, el poder lo tenga Fernández o lo tenga Cristina Kirchner? Primero, el primer comentario que es de rigurosidad democrática. Al presidente de Argentina lo eligen los argentinos, ¿verdad? Perfecto. Y el papel de un presidente uruguayo, como de cualquier país del mundo, debe ser, teniendo un país vecino, un país con el cual hay tanta relación, todos sabemos que en parte somos una patria dividida, ¿no? O por lo menos la mayor parte creemos que somos una patria dividida, un mismo origen, que después, ahora es imposible. Ya por lo pronto por el fútbol no podemos juntarnos nunca porque tendría un problema bárbaro. Pero, Capaz que no estaríamos votando entre Alberto Fernández y Macri, ¿no? o tal vez entre gente con el pensamiento artista, ¿quién te dice? Hubiera venido muy bien que en Latinoamérica, creo que quedó muy enterrado, pero no importa. Eso, vamos a debates históricos. ¿Viste? Siempre nombro a nuestro viejo profesor Salambrí, ¿viste? Que siempre te nombro, Sí, él también lo tuvo. Siempre lo escucho, sí. Sí, porque la verdad que fue a mí me cambió la cabeza el hombre. Blanco, federalista y artiguista, y notable el hombre. Pero primero es eso, lo eligen. Y el deber de uno es tener la mejor relación que tenga, gane quien gane. Es como si decir, no, porque Bolsonaro, su escala de valores no me gusta, no voy a negociar con Brasil. Vamos, estamos todos locos. Acá hubo algunas señales complicadas, ¿no? El Pero canciller que dijo, ojalá no gane yo no voy a Bolsonaro. mentir, no me gusta para nada, obviamente. No, eso es otro tema. Pero es otro tema. Pero mi deber es representar a todos los uruguayos y lograr, en el caso que sea electo, y lograr las mejores relaciones. Lo hicimos también con Buenos Aires. Bueno, estuvo complicadísimo, ¿no? El primer gobierno de Tabaré, digo. No, con la ciudad de Buenos Aires. Ah, con la ciudad de Buenos Aires, perdón. Yo como intendente, las relaciones con Buenos Aires llegaron a su nivel más alto de la historia. Con Macri. Con Rodríguez Larreta. Bueno, sí, su sucesor, sí, está bien. Que en realidad que es, Cierto, ya estaba es el ahí. gran gestor. Todo el mundo dice que ha sido siempre el gran gestor. Sí. Nos unía alguna cosa, sobre todo, que también nos vincula a los tres, pero sobre todo un gestor, un tipo que él tenía claro que lo importante es encontrar los caminos para hacer cosas juntas que profundizaran la relación entre las dos ciudades en beneficio de los habitantes de las dos ciudades, y terminamos haciendo un montón de intercambios, y lo último fue, hace 2 años, Montevideo fue la primera ciudad que participó de la Smart City de Barcelona, que es tal vez el encuentro más grande de ciudades inteligentes del mundo. Fue la primera ciudad latinoamericana que participó. Al año siguiente le propusimos y fuimos juntos a Buenos Aires y Montevideo, un stand común separado por una especie de río, que era el Río de la Plata, pero fuimos juntos, trabajamos conjuntamente, compartimos gastos, todo. O sea, ¿y qué me importa? O sea, mi deber era lograr profundizar eso. Hoy Buenos Aires, Santiago de Chile y Montevideo son las 3 ciudades calificadas como las 3 Smart Cities destacadas de Latinoamérica, ¿no? O sea, y eso, lo que logramos avanzar en eso, y un montón de actividades. A mí nos interesó mucho y mandamos gente a estudiar el cuadro mando integral, los indicadores, cómo trabajaron en todo eso en Buenos Aires, que estaba más avanzado que nosotros. O sea, yo qué sé, primero eso es lo más importante, porque si no, nos equivocamos. Si vamos a politizar las relaciones entre dos pueblos cuando son la gente de cada país la que tiene que decidir quién gobierna, estamos locos, ¿está? O sea, uno tiene que buscar las mejores relaciones con el que sea y mucho más con Argentina, mucho más, ¿está? Ahora bien, yo conozco poco, creo que una vez la vi, me crucé con Cristina, sí he hablado ya un par de veces. Bueno, pero conoce todo lo que pasó con obviamente, y creo que Alberto Fernández tiene clarísimo, eso nunca más tiene que pasar, o sea, y lo hemos hablado. Y aparte es más, nosotros propusimos una agenda concreta de temas para empezar a hablar, ¿no? Y planteamos el tema complementariedad industrial. Tú sabes bien que Argentina hoy por hoy comporta un porcentaje infinitamente menor de lo que comportaba hace muchos años del comercio exterior de Uruguay, porque en buena medida los gobiernos Frente Amplio han avanzado mucho en la diversificación de la cartera de clientes y de países con los cuales tenemos relaciones comerciales. Nuestra dependencia financiera, ni que hablar, antes era
un resfrío en Argentina nos provocó casi la muerte a nosotros. Ahora una crisis estructural mucho mayor impacta en turismo e impacta en lo que a mí me preocupa y que por eso lo planteé como primer punto, que es la complementariedad industrial que tenemos con Argentina. Siempre tuvimos, desde cosas de mercado, de tamaño de mercado, como es que nosotros los textiles generalmente producíamos el final de temporada, cuando ellos se quedaban sin producto para el final de temporada, Uruguay producía productos textiles para el final de temporada y con eso nosotros ocupábamos a todas las textiles del Uruguay. Hay complementariedad en la parte automotor, que no es el súper valor agregado, pero es bastante interesante como valor agregado, que en aquel momento habíamos logrado, cuando yo fui ministro, un acuerdo espectacular, dólar por dólar con Brasil y uno bueno con Argentina. Y después, o sea, ahí complementariedad industrial, soportarnos y apoyarnos, interactuar y sumar esfuerzos en lo científico-tecnológico. Los dos tenemos, ellos más grandes que nosotros, pero los dos tenemos poca cantidad de gente porque somos naciones dependientes, que no entendemos, habría que haberlo entendido hace 50 años. Nos costó entender hacia dónde iba el mundo, que era hacia que la riqueza estaba basada en la ciencia, la tecnología, la innovación, la calidad y la excelencia. Entonces, a sumar esfuerzos, segundo capítulo. Tercero, medioambiental. Tenemos un río Uruguay y un río de la Plata con problemas medioambientales. Río Paraná, todo, ¿no? Y en definitiva, y al río de la Plata le importa el río Paraná, a tal punto que el total de hectáreas que escurren, con el escurrimiento de las aguas termina en el río de la Plata, Uruguay es el 7%. Si tendremos que encararlo con mentalidad regional. Y ahí involucrar al sur de Brasil, que hay un gran problema ahí, un gran problema por desprolijidades, y que hay que trabajar, y esté Bolsonaro o esté quien esté, hay que trabajar. ¿Usted trabajaría con Bolsonaro codo a codo? Pero este tema, no hay que verlo con el Brasil, hay que tratarlo. Ahí el pragmatismo tiene que ser la regla, de la misma forma que tiene que ser. Después uno tendrá su simpatía, me gustará mucho más, 20 veces más Lula que Bolsonaro, pero ¿qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver. La responsabilidad que tiene es institucional. Uno representa un país. Después su corazón, el corazón. Sí, hubo algunas expresiones no suyas de ministros que fueron bastante críticas con Bolsonaro y nos han dejado incómodos. O sea, es el único país en la región que no ha visitado, ¿no? O sea, es una situación. O sea, usted ve un Alberto Fernández que una actitud distinta que lo de los K. Además lo hemos hablado, tenemos claro que, y aparte, bueno, la verdad que uno hablando con él lo de una persona muy sólida y con una cabeza bien interesante. Sí. Y no tengo ninguna duda que va a gobernar Alberto Fernández. Quedó, muy bien, es una buena afirmación. Quedó claro que Uruguay tiene un problema marcado, muy obvio. Tiene un tamaño físico más grande que Inglaterra, pero tiene 3 millones de habitantes y medio. Estamos todos viendo a ver si llegamos en el próximo censo a 3 millones y medio. Y eso nos plantea el modelo de inserción internacional. O sea, un tema en debate permanente es ¿qué hacemos? Porque no nos han atado de manos el Mercosur, en parte. No nos dejan hacer acuerdos con terceros. Bolsonaro pareció insinuar la posibilidad de que eso cambie. Macri le dio bienvenida, Alberto Fernández no se sabe qué va a hacer. Mi pregunta es... Hablé el tema con él. Él no está contra lo que dice, hay lagunas que hay que aclarar, lo cual se sabe. O sea, tú sabes que ahí se han mantenido algunos rubros, algunas categorías se han dejado para seguir negociando, casi todas vinculadas al sector industrial, lo cual es lógico porque ahí hay que generar adaptaciones y salvaguardas, no son lo mismo la economía de una Francia o una Alemania o Francia en ese orden en cuanto a tamaño de Producto Bruto Interno y capacidad industrial, que Argentina, Brasil, y nosotros ahí creo que ni picamos, ¿no? En cuanto a, por lo menos al tamaño, ¿no? Sí puede ser algunos rubros especiales. Mi pregunta es, ¿qué pasa si, llegado el momento, te llega el gobierno, todo lo demás, y se insiste con que Uruguay no puede hacer acuerdos con terceros, tiene un mercado de China? Creo que cada vez que hay que avanzar hacia un acuerdo Mercosur con China, parece, o sea, sería ser ciego, sordo, mudo. Pero insistirían que Uruguay pueda hacer cosas como la de México. Yo creo que acuerdos así individuales como hizo con México. Yo creo que es posible y hasta no concibo con razonabilidad otro escenario que seguir pensando para lo cual fue creado el Mercosur. Un espacio de interacción política, social, económica, cultural, para potenciarnos, para competir con más dignidad y con mayor capacidad en el mundo. ¿Tá? Ahora, el mundo cada vez está más abierto. O sea, la necesidad de acuerdos arancelarios, de acuerdos, bueno, ni que hablar de doble imposición y todo eso, de acuerdos comerciales de todo tipo, son fundamentales. Obviamente,
siempre hay salvaguarda. O sea, yo siempre digo, los acuerdos comerciales tienen que tener dos aspectos que a mí me preocupan y que en uno tenemos que desarrollar mucho mejor y fortalecer nuestras capacidades, que uno es el de las patentes, ¿no? O sea, tú no puedes hacer un acuerdo comercial que te ata que no puedes desarrollar nada. Si en la era de tecnología tú te atas la mano para desarrollar tecnología y es tan vasto y tan extensivo que no te deja hacer nada, porque hay algunos que te exigen eso a veces, o empiezan exigiendo eso, obviamente, ahí hay que poner un límite. Y segundo es el de las compras públicas, que la compra pública, sin el abuso, ha sido siempre un motor de desarrollo. Lo fue para Japón, lo fue para Finlandia, lo ha sido para todo el mundo. O sea, mantener, sin la exageración y sin pagar ineficiencias, pero sí la compra pública como motor de desarrollo temporal para ayudar a soportar y a generar músculo de algunas empresas o sectores priorizados de la economía que queremos que sean los vectores, los motores que después terminen arrastrando la economía en su conjunto y derramando innovación, ciencia, tecnología, calidad, excelencia, eso hay que cuidarlo. Pero después hay que pelear y concretar. No, como yo digo siempre, Albania duró, ¿cuánto duró? Como 60, 70 años, una cosa increíble. Albania es un país, por algunos sabe, que chiquitito, entre lo que era Yugoslavia y Grecia, y que se aisló del mundo. Decidió un momento que se aislaba. No permitía entrar, salir nadie, no había comercio con nadie. Había una familia, habían dos familias. Parece que Stalinista bastante. Y sí, y medio chino, Sí, medio chino, pero de la época de Mao, ¿no? Digo, sí, o sea, sí. de una época más. Pero bueno, no dejaba entrar y salir nada ni nadie. Era un sistema feudal gobernado por dos familias. Después una eliminó la otra. Hochstab creo que era, me acuerdo, algo así. Pero una cosa que era increíble, o sea. Pero bueno, Albania reventó y hoy es un país. O sea, que si nos atan de manos, usted igual procuraría buscar Vamos la a pelear, forma buscar la forma. No, claro, es que sería suicidio consensuado. El tape, allí está ahora voy a fijarme si están llegando porque estoy cometiendo la omisión, pero allí está el celular por el cual pueden hacer sus preguntas por WhatsApp. En el video, en el tape, que está muy bueno, que vimos antes, están las preguntas que hacen las personas que quieren invertir acá. Una de ellas es... Voy a sacar porque si no la alarma de comer la ingesta me va a sonar, perdona. Muy bien. 11:15. Así que hasta 11:15. Después tengo que parar y comer una manzana o algo. No, está bien, está bien. Ya un ratito terminamos. Lo seguimos y 20, Dale. 5 minutitos. Uno de las preguntas que hace la gente es la competitividad. ¿Cómo mejoramos la competitividad sobre todo determinados sectores? Está bueno. Y primero, en el mundo de hoy, lo más importante es la innovación, la ciencia y la tecnología. Por ahí va, yo creo que en el 98% de los casos va por ahí. Obviamente hay temas de costos país que hay que revisar, sin duda. Yo creo que generalmente influyen mucho más en situaciones extremas de sectores que por determinadas condiciones internacionales y del poco peso del país que tenemos como economía pueden estar en situación crítica hoy y que de repente hay que reconvertirlos. Mirá, no es el caso del arroz, que es un sector donde tecnológicamente ha avanzado mucho y hoy la situación de los precios internacionales le ha sacado competitividad. Aparte, está viviendo un ciclo de malos precios del arroz, históricamente no se había visto. Pero en general, los precios internos son un condimento y que hay que trabajarlo. Yo siempre digo, las tarifas públicas nosotros primero queremos seguir desarrollando los organismos reguladores para que sean organismos de ayuda a la competitividad y defensa del consumidor, ¿tá? Y que tienen que tener mucho que ver en cuanto a los precios, porque tienen que ser el reflejo de costos reales, estudiados, valorados, donde por supuesto se salvaguarde el margen de ganancia y el margen de reinversión de las empresas públicas, pero que los subsidios vayan por un lado más transparente, no vayan por el lado de los precios directamente de los servicios. Eso ni que hablar, ¿tá? Cuando yo fui presidente de ANCAP, búsquenlo ustedes, o sea, estuvimos siempre en el entorno, o un poco más abajo en el promedio, de los precios paridad de importación, que era un objetivo. Porque no vale comparar con lo que se lo vende en Argentina, en Brasil, en donde sea. Hay que comparar con lo que te saldría importarlo, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el precio. Y después le sumarás el fideicomiso del boleto, si hay que seguirlo de esa forma. Entonces, todos los precios, por los costos de distribución, los costos internos son los costos internos que van a estar, se refinen en Uruguay o se importa en el caso del petróleo. En el caso de la energía eléctrica, ni que hablar, o sea,
el desarrollo de energías renovables ha permitido una baja importante, no solo una baja, ha permitido lo más importante que es lo que valía más. El riesgo de corte eléctrico, que se lo tuvo en el 2004, 2005, 2007, hoy no está, ¿verdad? Que es lo más importante, porque un corte eléctrico, pregúntale a California, cuando el dogmatismo neoliberal hizo que en California no se invirtiera en plantas de generación y tuviera un apagón en California, el estado más rico de la Unión de Estados Unidos. O pregúntale a San Pablo, que también tuvo un corte eléctrico. Son miles de millones de dólares que se pierden por un corte eléctrico. Entonces, desvalorizar el riesgo que tuvimos también por fundamentalismo neoliberal de no haber invertido en plantas de generación de energía eléctrica, creer que el mercado lo iba a solucionar, y hay sectores donde el mercado no soluciona porque necesita unas garantías tan importantes que no pasa. Ya tener hoy la realidad, la foto de los 6 primeros meses del 2019, del 100% de energía que producimos, consumimos 78, 22 la exportamos. Antes nos salvaban del corte eléctrico Argentina y Brasil, y a veces estuvimos a 1 hora de tener que apagar alguna zona del país. ¿Tá? Fue lo que pasó en Uruguay. ¿Tá? Por no entender cómo va el mundo, qué es lo que pasa, dogmatismo cuadrado, digo, que también pasa a la izquierda, pero pasa para todos lados, pero el dogmatismo nunca es bueno en la consejera. ¿Tá? Hoy nos damos el lujo de haber exportado el 22% de energía, con la belleza que aparte de que el 100% de lo producido, 98% fue renovable. Solo 2% generó contaminación a través de la emanación de dióxido de carbono, o sea, de efecto invernadero. Y allá también de Galain en la primera fila, que fue el responsable un poco de toda la parte de los molinos. Él fue el que lo armó. Podemos preguntar a varios. Yo fui de la idea, él fue el que lo armó. El que laburó fue él. Yo fui, le digo, che, lo que hicimos en la industria vamos a hacerlo acá, ¿verdad? Fue así. Después se y lo después laburó, y además laburó 7 años, notable. Después se le pregunto más, no, bueno. Sí, podemos preguntarle a muchos sobre la falta de inversión y los apagones, empezando por Venezuela, por ejemplo. Pero bueno, no voy a entrar. Pasó en California. No voy a entrar. En California. Sí. Ahí, creo que fue por diferentes razones ahí, pero en fin. Sí. No, déjala ahí. No. Hay muchas preguntas relacionadas con la seguridad. Es el primer tema que usted propuso y es interesante porque hay algunos que lo vinculan, una de las preguntas, a los cinturones de pobreza. Yo estaba repasando archivos cuando Tabaré Vázquez asumió por primera vez la intendencia. Título principal, vamos a eliminar los asentamientos. Cuando asumió la intendencia. Es uno de los grandes debes del Uruguay. ¿Qué van a hacer con eso? Ha habido un 10% de los asentamientos se han convertido en barrios algunos, porque vamos a entender. ¿Y qué piensan de eso? ¿Qué va a hacer el Uruguay? Lo que hay que hacer, felicitaciones por el acuerdo firmado. La verdad que me alegré pila. Se trabajó y salió. Él sabe a lo que me refiero. Hay cuestiones que con inteligencia y con trabajo se logran y van a implicar una obra de muchas decenas de millones de dólares en Montevideo y valorizando esta zona. Quiero decirlo, yo la verdad me quedé muy contento. Vamos a entender. El grueso de la formación de asentamientos tiene un pedido histórico determinado, que todos sabemos cuál fue. Se han eliminado y se ha empezado correctamente, o sea, ¿a cuáles se le ha dado prioridad? A las zonas inundables y las zonas de contaminación de mercurio o de plomo, que son lugares que no podían vivir la gente correctamente. Ahora bien, yo creo que sin duda hay que aumentar claramente la inversión en vivienda y hay que ir a formas constructivas de calidad. Tampoco quiero lo que pasaba algo, porque hay núcleos evolutivos y cuestiones así, que si uno dice que es una vivienda, insulta a la inteligencia humana. Bueno, en su momento ayudaron a la gente, ¿no? No, también la gente de techo soluciona, pero te dice esto por tantos meses, por un año, no te dice esto para toda la vida. Nadie puede vivir toda la vida en esas condiciones. Bueno, el MEVIR hizo cosas. No, MEVIR, sí, sobre todo en estos últimos 15 años, muchísimo, ¿verdad? Lo hizo siempre, pero mira los números. Mira los números. También tuvo el aporte a las soluciones habitacionales del MEVIR, creció muchísimo y me alegro. Ahora bien, y ahí sí es bastante más en cuenta, ¿no? Inclusive por el sistema cooperativo bastante más barato. En Montevideo, el costo promedio de una vivienda promedio, ¿no? O sea, hay de 1, de 3, de 2, de 3 hasta de 4 habitaciones. El costo promedio anda en $130.000, ¿no? Está bien, eso incluye lo que hace la intendencia, que es el 30% del costo total. Saneamiento, iluminación, las calles, el espacio público donde da para hacerlo, vamos arriba. Pero hoy por hoy, parte de esto, de lo que estamos hablando,
la valorización, el ayudar a la generación de emprendimientos que valoricen la madera para la construcción, ahí solamente ahí ayudamos a algo que tenemos cantidad y calidad, ayudamos a desarrollar emprendimientos y además aportamos una solución más económica. ¿Sería una prioridad en su eventual gobierno? Sin duda, sin duda. Pues se ha logrado poco. ¿Eh? Se ha logrado poquito. 10% de los asentamientos es lo que se ha eliminado nada más, es verdad, sí, lo siento. También ha habido mucha dignificación. Y ahí mirá que yo, no me lo contó nadie, yo conozco más de 300 barrios de Montevideo y he estado, solo intendente en 162, visité como intendente. Conozco bien lo que pasaba hace 15, 20 años. Yo doy fe de las recorridas. Y conozco cómo están muchos esos barrios ahora. Y te aseguro que mejoraron. Ahora bien, ¿por qué hicimos el plan mitigación nosotros? Con parte de los ahorros que año tras año los superávit fuimos generando. El plan mitigación es a barrios que se construyeron sin lógica ninguna, en terrenos que a veces ni siquiera eran fiscales, eran privados, que son calles de barro y porque no se planificaron, es hacerle algún acceso y algunas calles de asfalto, sobre todo algunos que no estén dentro de los primeros lugares en cuanto a los realojos, iluminación, espacio público y mejora algunas viviendas. ¿Está? ¿Por qué planteé eso de conocer? Porque hay lugares que la casa está mejor, la familia gana mucho mejor, los gurises está todo mejor. Sin embargo, no entra por las condiciones como se formó el barrio en su momento, década del 80, 90 y principio del 2000, no entra la ambulancia, no puede entrar la ambulancia porque las calles no lo permiten, no son de barro, no entra la ambulancia, no entra el carro bombero, no entra la policía y no entra la emergencia. No entra los diferentes servicios, ni un taxi. Entonces, claro que hay que avanzar. No, eso no tengo ninguna duda y se puede avanzar por las dos vertientes. Ni que hablar en otros segmentos de vivienda, lo público-privado, promociones, ni que hablar. Pero en lo más duro creo que es poniendo más recursos y buscando alternativas constructivas que impliquen, manteniendo la calidad, no quiero volver a lo que uno sigue viendo por ahí, que de vivienda tenía poco, calidad, pero con menor costo. Hay 3 o 4 temitas que me gustaría antes de la manzana. Bueno, pues un yogur también. Sé que no le gusta mucho esta pregunta, o se la hacen mucho, pero yo se lo voy a decir distinto. En condiciones como las... Te voy a pegar en la cabeza, pero con un garrote de goma. No, porque también estuve viendo, porque las bases programáticas del Frente habla bastante del tema impositivo, el IRPF como instrumento de redistribución, un montón de cosas habla. Mi pregunta es la siguiente, en condiciones como las actuales, porque si decimos no se sabe lo que va a pasar en el mundo, no sabemos si va a caer, no sabemos. Pero está bueno. Está bien. Es como decir, no vamos a subir el precio de los combustibles. Bueno. Aumenta a $40 y estamos hablando de 900 millones de dólares de pérdida por año. Hay cuestiones que no se pueden decir. Bueno, es mentir, ¿entendés? Por eso digo. Cada uno, pero bueno, mi pregunta concreta es, en condiciones normales. En una coyuntura como la actual, ahí está. ¿Va a haber aumento de impuestos o nuevos impuestos? No. Ya lo hemos dicho, en esas condiciones no los va a haber. Entendemos, y aparte está estudiado, que el Uruguay, para el grado de desarrollo que tiene, para el nivel que tiene, para el tamaño que tiene el país, para el tipo de economía, tiene una carga impositiva promedio correcta. Ahora, hay impuestos como el ITP, que fue puesto en el año 90 y poco, ¿no? Gobierno de la calle, el impuesto a las transacciones patrimoniales, ¿no? Es justo, manteniendo la recaudación final que sea la misma, ¿no? Que no haya más impuestos. ¿Es justo que quien vende en $30.000 pague $900 y el otro que vende en $100 millones pague un 3% también? De repente no. Hay que discutirlo. Esas cosas estamos dispuestos a discutirlas. Sí, hay que discutirlo, porque también el 3% de 10 millones es mucho más que el 3% de 900. Sí, pero impacta mucho menos en las condiciones. No tengo ninguna duda. A una persona, para cambiar la casa, le impacta mucho más que le saquen un 3% que una persona que vende un campo o lo que sea, por decir una cosa, ¿no? Pero digo, para razonar, vamos a pensarlo. Ahora bien, la carga impositiva promedio no existe la voluntad de modificarla. Y tú dijiste algo, el IRPF fue absolutamente redistributivo. Cuando uno mira el índice Gini, que mide la distribución de riqueza en cualquier país, que en Uruguay, que ha sido el país que creo que está entre los 3 países que más ha mejorado, o sea, ha descendido. Mejorar en este caso es bajar el índice Gini del mundo. Es impresionante ver el impacto de 2 reformas, la reforma tributaria y la reforma del FONASA. Ahí, por supuesto, los consejos salarios han contribuido
a que el índice baje, o sea mejor la redistribución de riqueza, pero es impactante. Eso inclusive se lo digo a algunos compañeros que alguna gente de izquierda decía, no, esto está mal. Ahí no va a haber cambios, porque algunos dicen, eso no impuesta a los sueldos, en realidad. Sí, claro, no, de repente habrá que valorar en su momento, si no subir la parte no imponible, yo qué sé, No, habrá que ver. Devoluciones, ¿no? Como Hay se hace en que otros ver, países. eso hay que verlo en las condiciones y en la realidad. Siempre buscando desarrollo con justicia, si no, Muy bien. Ajuste fiscal no va a haber, entonces, en principio. gradualidad. Y la... Sí vamos a trabajar para reducir el déficit fiscal y hemos explicado. ¿Otra vez? No me ha quedado claro nunca. Ah, bueno. Con todo lo que te enseñé, te le mostraba los escritos, me copiaba. Todos hablan de... No, está bien, está bien. No es fácil. O sea, eso es no, que es fácil. El otro fue una broma. Primero, pero estamos claros. Sí. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el instrumento principal? Primero, cuando uno ve, por ejemplo, los parámetros que se miden para tener grado inversor, que son varios, uno es el déficit fiscal, notoriamente. También se consulta, déjame pasar el chivo, ¿no? También se consulta a los partidos de la oposición. Al que crea que es tan determinante, digo, había que echar a los de Standard & Poor's, Moody's y todo eso, si se basa Fitch, si se basaran solo en lo que dice un sector político, ¿no? Pero no importa. Lo importante es que uno sin duda es el déficit fiscal. Y primero, filosóficamente, lo mismo que yo decía en la Intendencia, cuando se me llegó a decir, la Intendencia siempre trabajó con déficit y no pasa nada. Yo decía, ¿querés trabajar para los bancos? Yo quiero trabajar que la plata de la gente vaya en obras y en solución de problemas de la gente. No quiero trabajar para los bancos. Es un disparate decir que siempre se puede trabajar con déficit fiscal. Por lo tanto, hay que avanzar a su eliminación. ¿Nosotros cómo lo planteamos hacer? En tres grandes líneas. Una es que el crecimiento del gasto público sea siempre menor que el crecimiento de la economía, sensiblemente menor. Con lo cual, si la economía crece más que el gasto público, uno va reduciendo el déficit fiscal. Segundo, trabajar en un problema que es estructural, que lamentablemente, yo creo que más oportunismo político que otra cosa, no hemos podido empezar a encarar, que es el tema global de la seguridad social, que implica un acuerdo y una discusión profunda de todos los actores, políticos y sociales. ¿Tá? No podemos dejar a los jubilados, no podemos dejar a los trabajadores, no podemos dejar a todos los actores, además del sistema político, en esta discusión. Y tú sabes que importa e importa mucho. Ahí hay un aporte al déficit fiscal global de la nación importantísimo. ¿Tá? Y tercero, que es lo que impacta menos, ahí ya impacta después de la coma, como yo digo, el 0,1, 0,2%, que igual sirve, ¿eh? La grano come la gallina y engorda, así que sirve. Que es no un shock de austeridad. Un tema que para mí es parte de los valores de la ética, decir que tiene que ser un shock, no estoy de acuerdo. La austeridad tiene que ser un mandato ético que debe tener cualquier servidor público, llamarlo funcionario público, prefiero decirle servidor público, que es saber que cada peso que maneja es plata de la gente. Por lo tanto, cada gasto que se hace, uno tiene que saber que cumple un objetivo, que tiene una meta, y después hay que evaluar si cumplió la meta o no para ver si hay que sacarlo o no, y por lo tanto implica evaluar, controlar y asegurarse que todo se haga en el marco de la austeridad. La austeridad es un principio filosófico que hay que enseñar y educar en la administración pública. Nosotros en la Intendencia de Montevideo no fue determinante para los superávit que tuvimos, ¿no? Pero cuando tú miras lo que se bajó gasto de energía eléctrica, cuando tú miras lo que se bajó en gasto de combustibles, cuando tú miras lo que se bajó en gasto de papel, cuando tú miras lo que se bajó en gasto de contratación de transporte, un poco... ¿En la no provisión de vacantes en algunas áreas? Eso hay que estudiarlo cada vez, pero yo te digo, en los ministerios hay que contratar más gente especialista en conocer lo que pasa en el mundo, hay que contratar más gente para gente que delinee políticas estratégicas que permita avanzar en la solución de los problemas de la ciudadanía, hay que contratar gente que interactúe con el sector privado y público para el cumplimiento de los planes y de las metas, sí. Ahora hay que contratar, no sé, por decir una cosa, más porteros de repente en el Estado, ¿no? Porque si no, nos ponemos... Una discusión con la unión que tenía me decían, hay 300 funcionarios menos en la Intendencia, queremos que usted se vaya con la misma cantidad de gente. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Es un número mágico? ¿Lo bendijo ¿Usted se preocupó mucho en la Francisco? No, el Papa Francisco no. O sea, el Estado no tiene que ser ni gordo ni grande, ni gordo ni flaco, ni chico ni grande. Tiene que estar en función de lo que hay cosas que cambian, en alguna área se necesitará menos gente y no te arrepiente más. Usted se preocupó mucho saber cómo heredaba, qué intendencia heredaba, ¿no? Para saber lo que tenía. ¿Aceptaría o haría auditorías en el Estado? Primero, hay muchas cosas secretas. Tenemos una gran... Se han declarado 15 años secretos los gastos de representación de los diplomáticos.
¿Es secreta la construcción del Antel Todo Arena? eso es revisable, por supuesto, pero también hay que ver cuánto, digo, uno empieza siempre por lo más grande, es el criterio ABC, ¿no? O la curva de Gauss, como quiera, te concentras donde está lo grueso, pero en la Intendencia de Montevideo hicimos, KPMG hizo un estudio, una evaluación, vamos arriba, igual, recuerda que nosotros ya hay un gran control, igual, yo creo que ahí el cambio es diferente, hay un gran control por el par del Tribunal de Cuentas, ¿no? Obviamente que es un gran controlador, pero lo que sí yo Bueno, creo que... declaró inconstitucional Está bien, la arena lo hicieron igual. pero en eso, Guambia, no, está bien, sí, pero en eso, una vez lo hablaba, ¿sabes con quién? Con la calle Padre. Yo le decía, Luis, el presidente de la calle, no brome con eso el Tribunal de Cuentas, porque no hay forma. A mí, presidente del Tribunal de Cuentas, me llegaban a decir, uno blanco y uno colorado, me llegaban a decir, Daniel, pues yo le decía, tengo que reiterar este gasto, paro la refinería si no me deja reiterar este gasto. Y me dice, mira, tenés razón. La verdad que el Tribunal de Cuentas analiza cosas que son al santo cohete. En vez de focalizarse y mirar mucho más los grandes números y los indicadores, terminamos analizando gastos que no inciden para nada. Ahora bien, yo por la ley me veo obligado a observártelo y entiendo que tú lo que tenés que hacer es reiterarlo. El 98% de los casos son así. No tendría problema en revisar algunas cosas. No, claro, por supuesto que no, digo, pero... Dos preguntitas más que no... Bueno, hay una que no se la puedo dejar hacer porque están los títulos de los diarios, están los colegas esperando ahí para preguntarle. ¿Qué piensa de lo que dijo el presidente Mujica, que calificó a los militares como carne con ojos? Lo cual no le escuché en el contexto. De todas formas, yo... Bayardi le contestó con dureza. Hay gente... Mira, el país se dedica demasiado tiempo a ser intérprete de otros. Inclusive hay candidatos a presidente. Yo tengo un interpretólogo. Eso no es presidente, ¿no? Tengo un interpretólogo, felicitame. Un candidato a presidente que es interpretólogo, lo que yo digo. Bueno, el otro día dedicó campaña, 39 referencias en un debate, pero no importa. Déjame ver el contexto con lo dijo. La verdad que ayer terminé tarde. Bayardi salió ¿Está bien? a contestarle, ¿no? Con gusto, y algunos diputados también. Está bien, pero está bien, digamos. Cada uno tiene su personalidad, sus características. No, déjame leerlo bien y después no sé si... No me gusta andar interpretando lo que otras personas dicen. Digo, hay cosas que se han dicho brutales o que no se dicen porque se manda a no hablar, pero bueno, déjalo que va a ser. Hablando del interpretólogo... No sé a qué te referís tú. No, se refiere... Yo no me refería a nadie. Debate uno solo del presidente. Pero de repente un debate en un café. En el último libro de Alfredo García, usted lo conoce, es el hombre del frente. Sí. 11 rounds. No sé si sigue siendo y lo respeto, lo aprecio, siendo. sea o no lo sea. Sí. No mido la gente, gente buena y mala hay en todos lados. Eso sí lo sabremos, Así que no califico a la gente por lo que dice ser políticamente. No, pero digo, pues le hace una entrevista a la calle Pou donde dice que ha crecido, ha venido preparándose metódicamente, moldeando su carácter, que tiene grandes posibilidades de ser presidente. Y él dice, y reiteró el día de la presentación del libro, que se lo advirtió a mucha gente de la izquierda, que fue un grave error de la izquierda subestimarlo. No sé quién lo subestimó, yo no tengo idea. No. ¿Usted no cree que...? Usted no, que sea gente de la izquierda que lo ha subestimado. No me di cuenta. Alfredo siempre fue un hombre muy rupturista en sus comentarios. Sí. No hay duda, ¿verdad? Y yo lo respeto. Director de voces, sí. Está bien, sí, yo tengo una buena relación personal con él, no tengo ningún problema. Pero bueno, él dice lo que piensa y yo lo respeto. ¿Qué querés que te diga? No tengo más comentario que hacer. Bueno, les queda poco más de una semanita. ¿En qué va a concentrar la campaña lo que queda? ¿Lo poco? ¿En interior, en Montevideo? ¿O ya terminó el interior? No, me faltan como 10 o 11 localidades en el interior, o sea, como 9 capitales y 2 o 3 más lugares donde hay que ir. No. Los miro a los del equipo y dicen... No, me quedan. Y después, bueno, el 23 es el acto final de cierre, o sea que todavía hay mucho laburo para hacer. Pero bien, bueno, yo te digo, lo bueno es eso, que es increíble. Mira que uno a veces venís y llegás a un lugar y lo que querés es quedarte y tirarte a dormir. Y bueno, y aparte uno está como los presos, ¿viste? Tachando los días. ¿El debate que le dejó? Así, en 2 palabras. Es un tema que hay que revisar cómo hacerlo, pero no, yo me pude presentar propuestas y recibimos 39 palazos personales o
algunos por interpretología. Había una carrera, podíamos ver la generación de capacidad de conocimiento, la interpretología. La clase dijo el viernes pasado, donde está sentado usted, que iba a pedir un cambio de formato que fuera más libre. Puede ser, porque después tuve otro debate, pero no importa. Una entrevista que también fue... No, pero mira que yo respeto, además, yo sabía a lo que iba, ¿no? Nacho tiene sus características y, además, dijo cosas que mostraban respeto a la persona, ¿no? En cuanto a que consultaba con todo el mundo sobre mi persona y mis características, y la verdad que... Pero de repente uno se sintió más cómodo en el segundo, parece mentira. Se habló al final, que al final corté porque ya 2 horas y 16 minutos tuve en entrevista. No sé si una entrevista tan larga como esa. Al final casi le digo, me voy a dormir y me paro y me voy, porque claro, meter el tema ese al final, ya no, pará, digo, no, basta. Está. Bueno, vamos a no meternos de vuelta por las dudas. Dejalo también. Le agradecemos al ingeniero Daniel Martínez, muchísimas gracias por su presencia, a su equipo y a todos ustedes.